instrumentos de medición de una variable. Voy a referirme a algunos detalles y orientaciones que debe tomar en cuenta en la selección de los instrumentos que van a escoger para medir sus variables. Deben tomar en cuenta que cuando se miden variables, se miden las variables de interés. Y la variable de interés que ustedes han escogido son todas cualitativas y por lo tanto tienen que operacionalizarlas. Y para operacionalizarlas tienen que buscar indicadores. Y como ya les había pedido, los mejores indicadores que ustedes pueden usar para medir sus variables de interés los pueden derivar de los instrumentos que otros investigadores han usado para medir la variable que ustedes han escogido y que ellos han usado. Y estos indicadores pueden ser mejorados, pueden ser modificados, pueden ser reagrupados, pueden ser adaptados al contexto en el que ustedes van a hacer sus investigaciones. Yo les comentaba sobre el caso de la variable actitud y les decía que hasta donde los investigadores han medido esta variable, han usado escalas. Y les decía que las escalas más usadas son las escalas de Thurston, de Likert y de Gartman. Por ello es que les voy a enviar información de cómo se usan y elaboran estas escalas para que ustedes lo adecúen a la variable de interés que van o han escogido o van a usar en sus investigaciones. Cuando se relacionan dos variables, las dos variables pueden ser categóricas, o una variable es categórica y la otra es numérica, o las dos son numéricas. Esto también va a orientar, hay que definirlas alteradamente, porque de eso va a derivarse el tipo de análisis estadístico, análisis de datos que se van a tener que realizar una vez que se tenga toda la información consolidada y colectada. Por ello es que es importante clarificar nítidamente qué tipo de variables estamos usando. Es también importante recordarles, en base a las variables que ustedes intentan utilizar en sus investigaciones, que a veces no se encuentra o es difícil encontrar algún antecedente procedimental en las investigaciones que se pongan a buscar en la bibliografía. Y en ese caso, entonces, tienen que elaborar su propia escala. Y por ello es que he creído conveniente prepararles un instructivo cómo se puede elaborar una escala para medir una variable, para elaborar un instrumento que permita medir una variable cualitativa. Y también cuando preparen su informe tenemos que detallar con toda precisión qué instrumentos se han usado y cómo se ha establecido la categorización de los sujetos o unidades de estudio para poder sacar conclusiones válidas, firmes y que permitan probar o verificar la veracidad, confiabilidad y validez de nuestros resultados. Por ejemplo, cuando se trata
de relacionar dos variables cualitativas, por ejemplo, estrés con performance en un examen, se supone que ahí hay otras variables intervinientes, por ejemplo, la ansiedad, y podemos hipotetizar que la ansiedad, que puede ser física o mental, va a influir o va a ser mayor o menor dependiendo de qué valor tienen las variables. Me explico. El estrés y el resultado que obtenga en un examen, la ansiedad va a influir más, o diríamos, los estudiantes van a tener mayor ansiedad física o mental, o física y mental, cuando tengan mayor estrés. Y el mayor estrés van a tener cuando menos preparados están para el examen. Entonces, y como consecuencia, entonces, a menor preparación para el examen, mayor estrés, mayor ansiedad y más bajo rendimiento. O al revés, a mayor preparación, menos estrés, menos ansiedad y una excelente performance en el examen. Entonces, tenemos primero que hipotetizar qué tipo de influencia o relación van a tener las variables. Si esa relación va a ser directa, inversa o fluctuante o indiferente o nula, para poder preparar y seleccionar adecuadamente los ítems que van a integrar el instrumento en este ejemplo que nos permita medir el estrés, la ansiedad y la performance. Que en este caso, por ejemplo, la performance se puede medir o expresar cuantitativamente. Si es que solamente tomamos instrumentos de medida de esta variable que pueda derivarse en valores numéricos. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la salud, el estado laboral, que son variables cualitativas. Entonces, salud, la definición conceptual va a tener diferente envergadura de acuerdo al contexto de la investigación. Claro que lo ideal sería que usemos una definición conceptual de salud que provenga de las instituciones convencionalmente y universalmente aceptadas. Pero cuando queremos trasladarse de la definición conceptual a la definición operacional para medir el estado de salud, entonces tenemos que ajustar nuestra definición operacional a la definición conceptual que hemos adoptado. Y esto implica tomar en consideración la mayor o el número preciso de indicadores que abarque la definición conceptual de la variable que estamos usando. Y de igual manera, el estado laboral también tenemos que tomar en cuenta cuál es la definición conceptual de estado laboral para luego, al operacionalizar esta variable, ver qué indicadores vamos a emplear y para luego establecer qué categorías vamos a derivar luego de medir esta variable en las unidades de estudio. Por eso es que nosotros tenemos que establecer conceptos teóricos, históricos, de medición de estas variables que queremos medir. Supongamos, por ejemplo, tenemos que establecer qué teorías ligan adecuadamente las variables que estamos estudiando.
Supongamos, por ejemplo, que estamos usando las variables salud, empleo y género. La teoría nos puede indicar que el género afecta a la salud en forma diferente y que en algunos casos afecta directamente, en otros casos afecta indirectamente. También podemos revisar la teoría que nos orienta, nos dice que el género también puede afectar el estado laboral, igualmente, directa o indirectamente. También la teoría nos induce a aceptar de que la edad también afecta a la salud, o que está relacionada a la salud, o que la salud depende de la edad de los sujetos. Igual, el estado laboral también es afectada por la edad. Entonces, y podemos seguir elucubrando teóricamente para poder escoger adecuadamente los indicadores que van a ser incluidos en el instrumento de medida de nuestra variable que hemos escogido. Por ejemplo, también podemos decir que el estado laboral está asociado con variaciones en la salud y que la salud puede afectar también el estado laboral. Entonces, hay diferentes entendimientos, diferentes apreciaciones y percepciones y criterios sobre la salud. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, por ejemplo, este ejemplo, ¿qué características del empleo son significativas para la salud? El estado laboral, el tipo de ocupación, los ingresos o remuneraciones recibidas, el grado de autonomía, los riesgos que implica el trabajo que hemos asumido, el grado de estrés, depresión que recibimos en el centro de trabajo. Por ello es que en la medición de un concepto tenemos que asumir varias fases. Por ejemplo, hay que identificar el contexto teórico del concepto. Hay que definir la esencia del concepto. Hay que considerar los elementos constituyentes que juntos forman el concepto. En otras palabras, su dimensionalidad. ¿Cuántas dimensiones tiene esta variable? Hay que evaluar los indicadores de previas investigaciones, como les decía, así como las orientaciones y rasgos principales surgidos de la investigación científica, y podemos recién construir el instrumento de medida, considerando las modalidades por las cuales se generaliza el concepto, en base a autorreportes, observación, experimentación. Generalmente se considera que los conceptos comprenden un grupo de componentes o de dimensiones diferentes. Por ejemplo, la inteligencia es función de las habilidades verbales, numéricas, espacios visuales, etc. En otras palabras, casi todas las variables cualitativas son fácilmente asumidas con varias dimensiones, son multidimensionales. Pero para simplificar o disminuir la complejidad de las investigaciones, debemos tender a usar variables cualitativas unidimensionales o asumirlas como variables unidimensionales para simplificar el análisis de los datos. Y por eso es que para la medición adecuada de un concepto necesitamos decidir qué subdimensiones se van a considerar para esa variable, desarrollar mediciones para cada dimensión y acomodar las relaciones entre las dimensiones que integran una variable. Todos estos detalles les voy a presentar en el ejemplo sobre elaboración de una escala para medir la actitud que yo les voy a enviar, y el sábado en el chat quisiera conversar para poder uniformar criterios sobre la operacionalización de las variables que ustedes tienen que hacer en sus investigaciones. Muchas gracias.